que contaban con una amplia cantidad de experiencias telepáticas. Se ha visto que hay multitud de factores que influyen, incluso el factor horario. O sea, influyen factores como, por ejemplo, la hora. Hay una hora que, haciendo un estudio estadístico promedio, es la óptima. La hora óptima para la comunicación telepática son las 13:30 horas, tiempo siderio, u hora sideria, es decir, la hora cósmica, la hora del Sol. Por lo tanto, podríamos decir que aquí, si no me equivoco, son las 14:30. Toledo, 14:30 serían. Y por el contrario, hay horas valle en las que hay menos comunicación telepática, que hay varias horas, pero no les quiero influir porque esa es la parte negativa y solo les voy a hablar de lo positivo. Hay otros factores que influyen mucho y son las variaciones en el campo geomagnético. Y van a preguntar la mayoría de ustedes, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo me influye a mí? Bueno, eso es, en síntesis, la Tierra tiene un campo magnético que es muy potente y que tiene una influencia radical sobre toda la vida humana. Pero a su vez, ese campo geomagnético de la Tierra es brutalmente influenciado por cualquier influencia ajena, cósmica, fundamentalmente por el campo geomagnético solar. Es decir, cuando hay explosiones solares, cuando hay máxima actividad solar, cuando hay erupciones solares, y una erupción solar es algo similar a una bomba atómica que puede ser 1000 veces tranquilamente lo que la bomba de Hiroshima en cuanto a la potencia, es no solamente un desprendimiento de plasma brutal que provoca lo que se llama el viento solar, es decir, como una onda no solamente calórica, sino también radiactiva y también electromagnética, que llega hasta la Tierra y cuya intensidad es tan brutal como para descomponer totalmente los satélites artificiales, como ha ocurrido multitud de veces, sino que eso provoca variaciones brutales en el campo electromagnético de la Tierra. Me extiendo sobre esto porque las variaciones que va a haber, que está viendo y que va a haber sobre el campo geomagnético de la Tierra en los próximos 3 años serán de tal brutalidad como nunca hasta ahora en toda la historia del estudio de la actividad solar, desde Galileo e incluso antes, se ha visto. Eso no lo dicen los profetas que hablan del 2012, no, lo dice la página web de la NASA en inglés. Son las previsiones de la NASA, son las previsiones también del Pentágono en cuanto a los trastornos que eso va a provocar. Por ejemplo, la posibilidad, que la estudian a fondo en un informe de 180 páginas, por lo tanto es una posibilidad muy palpable, de que esas variaciones que va a haber de aquí al 2012 sean tales que dejen a oscuras por lo menos la mitad de Estados Unidos, es decir, sin electricidad, y por lo tanto paralicen totalmente la marcha de nuestra civilización, y que algunos elementos de la marcha de esa civilización pueden llegar a tardar a ponerse en marcha de nuevo hasta 6 meses, algunos elementos en concreto. Es decir, dejará de funcionar todo, sin excepción, todo. Significa que solo si tenemos dinero en efectivo y vamos andando a la tienda y es de día, podrá funcionar y nos podrán vender algo, porque no funcionarán los teléfonos, no funcionará la electricidad, no funcionará el gas, etcétera. No estoy haciendo profecía apocalíptica, les estoy diciendo que esto es una realidad inminente, que se está viendo ya, que se verá este año y que en el año que viene se verá con una intensidad en el año que viene brutal. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra conferencia? Mucho, porque esos momentos de máxima actividad geomagnética producen una inhibición de la actividad extrasensorial en general, y en concreto de la actividad telepática. Porque el ser humano está compuesto por campos electromagnéticos. Aquello que llamamos cuerpos sutiles, el llamado cuerpo etérico, cuerpo astral, no sé qué, se manifiestan, tienen una forma de manifestación, no digo que sean solo eso, que es una forma electromagnética. Sol asiente porque ellos han tenido mucha experimentación con eso y ellos han conocido a sanadores que eran a su vez profesionales de una alta talla, como nuestro lamentablemente fallecido amigo Colin Bloy, que era un gran industrial británico, miembro de los servicios de inteligencia británicos, y que contaba entre sus colaboradores a gente que hemos conocido increíble,
como el almirante que dirigía el mayor barco de guerra del mundo, que era un sanador con él, y cómo ellos captan gente de un nivel increíble, que incluye antiguos ministros de varios países, científicos, premios Nobel, que han trabajado con esto, y luego, a título particular, trabajaban con la sanación psíquica, eran capaces de medir a distancia esos cuerpos sutiles, porque son campos electromagnéticos. La actividad solar tiene una influencia brutal sobre los campos electromagnéticos del ser humano, por lo tanto afectan a la salud, pero también producen una influencia radical en las células, con lo cual pueden desencadenar enfermedades mortales como el cáncer, si es mal conducido, esa revolución celular, si es mal conducida, porque un cáncer, todos pasamos varios cánceres en nuestra vida, según creemos mucho y según han investigado muchos, pero eso se puede resolver bien o se puede resolver mal. De la misma manera, esa radiación solar produce grandes mutaciones y es la mayor posibilidad de salto evolutivo según muchos investigadores. Es decir, los grandes saltos evolutivos se producen en esos momentos de máxima actividad solar, de máximo viento solar. A su vez, el viento solar está provocado por otro tipo de radiación externa al sistema solar. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Pero ya digo que de ello podemos hablar en el coloquio. Les decía que, por lo tanto, en momentos de máxima variación geomagnética hay menos posibilidad. ¿Cómo se ve si hay una variación en el campo geomagnético? Además de que uno lo puede buscar en Internet, tiene que ver con el tiempo. Las variaciones geomagnéticas, el campo geomagnético, provocan alteraciones atmosféricas brutales, como las que estamos viviendo, diferencias de 20 grados de temperatura, como las que estamos viviendo, y nos da lo mismo, vivimos tan ajenos como vivían los coetáneos de Noé, que decían, el chiflado este construye su arca y aquí no pasa nada. Nosotros seguimos diciendo lo mismo, aquí no pasa nada. Provocan grandes alteraciones en la corteza terrestre, por lo tanto, terremotos, maremotos, actividad volcánica y un largo etcétera. Es decir, lo normal es que todo esto se incremente. Y todo esto, además, provoca alteraciones como la disminución de nuestra comunicación extrasensorial. Bien, les decía entonces que estábamos hablando de cosas que influían en la comunicación telepática. Hay un tema que no quiero olvidar, puesto que me he salido una vez más del guión. No, bueno, pero entiendo que lo que nos has venido a decir es que los tiempos que están por llegar van a ser especialmente proclives para este tipo de actividades. No, cuidado. Perdón, sintetizo porque quizás sea un poco confuso. No me he querido extender sobre los tiempos, lo que pasa es que a mí me parece que es tan importante que es el mensaje único. Es decir, el mensaje único a transmitir para mí es ese. Estamos viviendo unos tiempos tan impresionantes que, olé torero, qué maravilla poderlos vivir, pero van a ser tan intensos, tan terribles, que uno tiene la posibilidad de hundirse o de pegar un salto. Esas son las dos opciones. Y hay que ver la parte positiva, que es pegar un salto. En cuanto a esto, yo lo que digo es que la actividad solar máxima, al revés, disminuirá. Es decir, va a provocar y está provocando tales alteraciones en el psiquismo humano. Con Fernando Ruiz de la Puerta, ¿dónde está mi querido doctor Ruiz de la Puerta? Con Fernando no solamente hemos hecho, cuando éramos muy jóvenes, experimentos de comunicación telepática entre continentes en alguna de las sociedades esotéricas en las que estuvimos ambos juntos, sino que veíamos todo este tipo de alteraciones, todo este tipo de cosas que ocurrían. Se me ha ido en este momento algo que yo le quería comentar a Fernando, que tenía que ver con esto. En cuanto a las variaciones del campo geomagnético, hicimos muchas experiencias y muchas corroboraciones. Pero les decía que es realmente posible que en un momento como este, lo que le quería comentar a Fernando era, ¿recuerdas, Fernando, cuando hablábamos en un desarrollo teórico que hicimos, que tú trabajaste en unos campos, hablamos de la revolución psíquica? Estamos hablando de hace 35 años, Fernando, ¿no es así? Por lo menos.
pero en 35 años, 38 incluso, ya teníamos este tipo de planteamientos teóricos. Hablamos de la inminencia de una revolución psíquica. Es decir, igual que había habido una revolución biológica, estaba habiendo cambios biológicos, había habido revoluciones sociales, había habido revoluciones culturales, creíamos que venía una revolución psíquica, porque el ser humano era tal la complejidad, el cambio tan brutal del mundo y la aceleración del mundo, como iba cada vez todo más acelerado los cambios, que si no había una revolución en el psiquismo no podía adaptarse a los cambios del medio ambiente y eso equivalía a su destrucción. Entonces hablamos de un cambio psíquico total, le llamamos revolución psíquica. Y anticipamos, Fernando, te acordarás entonces, en varias historias y colectivos que creamos por aquel entonces, la idea de que los prolegómenos de la revolución psíquica, decíamos hace 38 años, iban a ser una cantidad de oleadas irracionales sin precedentes. Decíamos, actividades terroristas, por aquel entonces no se sabía lo que era el terrorismo. Septiembre Negro no había asesinado aún a nadie en las Olimpiadas del año 73. Digamos, no había atentados de ETA, había habido alguno muy aislado. No se sabía qué era ese fenómeno, pero no se sabía tampoco lo que era el fenómeno de la violencia de género o violencia doméstica, que no es que hoy se divulgue lo que ayer ocurría, y no es solo que hoy la mujer asuma que es un ser libre e igual que el hombre, y el hombre no se resista, no solo porque el hombre siga viviendo una mentalidad, un paradigma cavernícola, sino porque de repente la mujer le deja porque ya no le aguanta y el hombre se siente solo y dice mi vida ya no tiene sentido y hace una locura. No, es que el volumen de racionalidad, cuando uno estudia objetivamente la cantidad de casos que se producen, cuando uno estudia que no es que ahora se descubran casos de pederastia que siempre se han dado en el pasado, pero se han dado en determinados ámbitos, no. Los casos ya no solo de pederastia, sino de todo tipo de perversiones, de locuras que se están dando, es como una epidemia. Pero casos como los que se han visto en un solo día, en 24 horas, 3 locos que han salido a matar a gente a la calle, Fernando corroborará que es algo que anunciábamos hace 28 años, que iba a haber estallidos de ese tipo. No preveíamos entonces que se iban a dar en unas circunstancias como esta, porque no imaginábamos, cuando éramos unos jóvenes, yo un chaval y Fernando un joven, no preveíamos... A ver, es que me lleva 3 añitos. No es mucho, pero bueno. La cosa es que no preveíamos que se iba a producir de esta forma, pero esto es lo que estábamos anunciando, esto va a ir a más. Ahora, me he vuelto a salir otra vez por la tangente. Sí, te iba a decir... Sí, si y puedes, voy terminando. Vamos, voy terminando. Para pasar a la práctica. Voy terminando. Y bueno, finalmente les quiero hablar de... Luego, si quieren, el coloquio, ya podemos hablar de historias. En el libro encontrarán algunos casos famosos que no les voy a detallar, gente importante a lo largo de la historia que han hecho experimentos o que han vivido la telepatía, como el novelista Mark Twain, como Freud, u otros muchos que no se citan ahí, como Petrarca, por ejemplo, que tuvo la visión, estaba durmiendo en 1300 y pico, y de repente ve como una amiga suya se le presenta en sueños, se despierta, que viene a despedirse de él. Y solo un mes después le llegan noticias que mientras que Petrarca estaba en Verona, esa amiga suya que estaba en Aviñón, a una distancia enorme para la época, estaba muriendo de forma horrible, víctima de una epidemia de peste. Lo mismo le ocurrió, por ejemplo, es otro ejemplo, a Catalina de Medici. Catalina Medici, ya a mediados del siglo XVI, de repente tiene la misma visión en la cual viene a despedirse de ella un cardenal amigo que está también muriendo a varios cientos de kilómetros de distancia en ese preciso momento. A esto se le llama telepatía en crisis. Es decir, cuando el sujeto emisor está pasando una crisis terrible, una enfermedad, un accidente, o la crisis peor, que es la crisis final, que es la muerte, la comunicación telepática es mucho más fácil. Y así se entiende que multitud de casos que pensamos que son muchos, de